Gloria a Dios. Una vez perdido vivía yo, lejos de gran terreno. Las manos de Cristo me alcanzó, me llamó con cierto amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia. No es del pecado, el nombre escrito en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Dios. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Ya no es del pecado, hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Amén. Mi nombre escrito en la gloria, y mío es, y los ángeles cantan la historia. Hermano, vamos a estar considerando de manera breve la palabra del Señor, el capítulo 4 de Juan. Juan, capítulo 4. Usted dirá, Juan, capítulo 4. Algunos, de seguro de memoria, pueden decir, ¿de qué nos narra la palabra del Señor? En el capítulo 4. De la samaritana, ¿verdad? Ustedes recordarán. Al igual que si le preguntamos, ¿quién un personaje prominente del capítulo 3? Nicodemo. Hoy vamos a estar hablando de la mujer samaritana, pero enfocándonos en cómo el Señor Jesús buscó a la samaritana y considerando cierto contexto importante que nos ayuda a entender mejor las dificultades que había en alcanzar a la samaritana y las dificultades que podemos tener nosotros también en alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. Estamos hablando ligeramente de ello, ¿verdad? De estos hermanos que estábamos aquí el viernes pasado, por ejemplo. Que a veces podría uno pensar que la gente es difícil que se salve. La palabra del Señor nos dice así, que el justo con dificultad se salva. Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿a dónde irá a dar? ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ven? Porque no es que uno se salva esforzándose, es que ciertamente hay muchos obstáculos para que la persona pueda comprender la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante, amén, que nosotros comprendamos que lo que es imposible para el hombre es completamente posible para el Señor. ¿Ven? Y que nos miremos nosotros, si nosotros hubiéramos dependido en que nosotros íbamos a salvarnos por nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia, ninguno de nosotros estuviera salvo, posiblemente ni aquí estuviera tampoco. Así que considerando que hay
un aspecto milagroso, poderoso de parte del Señor en la salvación del alma, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Pero vamos a leer los primeros 6 versos primero. Juan capítulo 4, versos 1 al 6. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Juan 4, 1 al 6. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, lo leemos todos juntos, sí, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Señor, bendice ahora tu palabra, Padre, que podamos comprenderla y ponerla en nuestro corazón y hacerla tal y como tú la has mandado, ponerla por obra, por medio de tu Espíritu Santo y por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, por ella. Bendícela ahora, Señor, y que ella nos bendiga a todos también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Primero vamos a ir narrando, pero de manera bien breve, para que uno pueda resaltar cosas importantes aquí. Dice el verso 1 que el Señor Jesús entendió que los fariseos escucharon: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2 nos aclara que en realidad no era que Jesús los bautizaba él directamente, sino que, ¿verdad?, los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Amén. El verso 2 no es el importante, es el verso 1. Había un conflicto entre los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, porque cada uno de ellos se consideraba, amén, como un maestro. Juan tenía sus discípulos. Usted, a través de los primeros capítulos del Evangelio de Juan, usted se da cuenta que Juan apuntó a Cristo Jesús diciendo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El entre líneas que está detrás de ellas dice: yo no soy el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios. Usted no tiene que estar detrás de mí, tiene que estar detrás del Cordero de Dios. Entre ellos, ¿se acuerda de Juan, Andrés? Empezaron, ¿verdad? Dijeron: Rabí, ¿dónde tú vives? Y se empezaron a acercar al Señor porque Juan les había indicado que fueran allá. Pero había muchos que todavía prevalecían como discípulos de Juan y otros que eran discípulos de los fariseos. ¿Okay? Entonces, había mucha confusión y mucho litigio sobre a quién de verdad deberían seguir. Y el Señor había escuchado, dice: ya se enteraron los fariseos, ¿okay?, que Jesús está haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Y dice: los fariseos que estaban en su confusión, que estaban altercando con Cristo Jesús, la luz, ellos, en lugar de escuchar y recibir la luz y recibir la enseñanza, ellos de plano, desde cero, ya estaban empezando a confligir con el Señor, a contradecir. Ya usted ve todos los evangelios, usted ve el conflicto y la persecución que estos caballeros tenían sobre el Señor, porque ellos querían seguir la tradición de Moisés y seguir la palabra sin darse cuenta que la palabra toda hablaba acerca del Señor Jesús. Y ante ese deseo de ellos hacer lo que les decía la tradición, pues lo llevaba. El Señor Jesús vino predicando la palabra del Señor. Juan vino predicando la palabra del Señor, anunciando que Jesús venía, y empezaron el litigio. Entonces siempre estaban encontrados. El argumento para aquí y para allá no es bueno. Por eso el Señor Jesús dice, cuando escuchó, dice: ya ahora van a empezar los fariseos a decir: allá están los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan tienen una competencia con nosotros. Él dijo: esto no es bueno, me voy de aquí. Y esto es un asunto, ¿verdad?, que no tiene que ver necesariamente con el tema que vamos a estar hablando hoy, pero es bien importante, porque el Señor no nos ha llamado a nosotros a estarnos comparando con nadie. ¿Okay? Que si allá hay más personas que acá. Esas cosas, literalmente, como dicen en la calle, esas cosas no son de Dios. Que si allá cantan de una forma, acá cantan de otra, que si acá es mejor que allá, esas cosas no son de Dios tampoco. El Señor no nos ha llamado a ninguna competencia. Cuando Pablo nos habla de una carrera, que corramos la carrera, amén, la carrera es contra uno mismo, si usted se ha dado cuenta, amén. Dice que nos despojémonos del pecado y del peso que nos asedia.
No es para que coja mejor que el otro y le gane la cajera. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, cojamos sin el peso del pecado. ¿Contra quién es la cajera? Contra nosotros, que son los que estamos cargados de pecado, si no estamos andando con Dios debidamente. En un momento la palabra del Señor tira a nadie a estarse comparando incompetencia. Esto no es una competencia, hermano. Esto es que el Señor salva. Tenemos que predicar la palabra para que muchos se salven. En eso es que estaba pensando el Señor. Cuando Él vio que dice, allá están unos discípulos del otro y los del otro en la pelea chiquita, confundiéndose en sus temores y en sus asuntos, yo no estoy para esto. Así que es un buen consejo y un buen ejemplo del Señor. Cuando usted vea que lo que están en la comparación y aquí y allá estas cosas, eso no es de Dios. Usted enfóquese en lo que es del Señor. Cuando el Señor Jesús, escuchó todo esto, dice, se fue de Judea y se fue otra vez a Galilea, o sea, iba a ir a Galilea. Y el asunto es que, yo apagué el proyecto, quería mostrarle algo, pero a ver si lo prendo otra vez, un momentito. Para ir a Galilea, de Judea, Judea estaba al sur y Galilea estaba al norte. Figúrese que usted está en Ponce, figúrese que Judea es Ponce y Galilea es Arecibo. Usted está en Ponce, va a ir a Arecibo. ¿Cuál es la forma, si todos los caminos fueran iguales, cuál es la forma más corta para llegar a Arecibo? Se sube por la 10 y cruza, pasa por ahí por Jayuya y todo ello y llega entonces eventualmente a Arecibo. O sea, la ruta más corta. Pero hay unas rutas alternas. Pero póngale que usted le dice, ay, por la montaña, tengo que cruzar por la montaña. Hay una porción que, especialmente la que está entre Ponce y Jayuya, todavía no es muy linda, no es tan linda ni tan rápida como la otra que es como un expreso que va a entrar a Arecibo y Jayuya. Ay, yo voy a escoger una ruta alterna. Pues, ¿cuál es la ruta alterna? Usted se va, pasa por allí cerca de Cabo Rojo, Mayagüez, así, por aquí, por Aguadilla y Isabela, llega a Arecibo, llega. O se puede ir por la 52, pasa por Cagua, llega a la era metro y después dobla hacia el oeste y llega. Va a llegar, pero es mucho más largo. Se puede ir por la 1 también para que disfrute más la distancia. ¿Me entiende? O sea, el Señor tenía que ir a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea, él iba a coger la ruta de la montaña. La ruta que era más difícil. ¿Por qué quería coger la ruta que era más difícil? Porque quería pasar más trabajo. Y era más difícil, ¿sabe por qué? Pasaba por un lugar de gente que los judíos, no él, los judíos consideraban indeseables. Consideraban como sucios, despreciables, ignorantes y con los cuales los judíos no querían tener ningún tratamiento. El Señor usaría la ilustración de el samaritano como el buen samaritano. El samaritano en aquella parábola que hizo lo que se supone que los que eran del pueblo de Dios, judíos, hicieran y no hicieron. Ilustrando eso. Por eso es que esa parábola tiene ese ají puesto ahí para el judío. Miren lo que está diciendo que los samaritanos están cerca de Dios como nosotros no estamos. Eso precisamente era lo que quería decir el Señor. Más adelante, aquí en los capítulos 5, 6, 7, habría muchos que escuchaban la palabra de Jesús. Cuando Él reclamaba que era hijo de Dios y que a Él tenían que oír, y Él tenía la palabra de Dios y que Dios era su Padre, le decían, no decimos bien nosotros que tú estás endemoniado y que eres samaritano. Queriendo decir, no encontramos qué mejor insulto ponerte y te vamos a decir samaritano. ¿De dónde acá alguien podía pensar que Jesús era samaritano? Es que lo usaban como un insulto. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía una conversación pendiente con esta señora. ¿Ven? Una señora que, según la sociedad de aquel entonces, pues era despreciable, era insalvable, hermano. Era una persona que para qué perder tiempo con ella. Y si tomamos el contexto de la sociedad, ¿para qué perder tiempo con una mujer? Entonces, en aquella sociedad, hermano.
alguien podría perder tiempo con un varón para llevarle la palabra, pero con una mujer, no. Samaritana. Y usted va a ver una mujer que tampoco estaba casada, pero estaba viviendo con un hombre. Menos. ¿Entiende? Pero le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y eso nos ilustra mucho acerca de las personas. Nosotros podríamos pensar que por su contexto y su vivencia, el Señor como que no tendría necesariamente nada que ver con ello. Pero la palabra nos ilustra todo lo contrario. Entonces el Señor iba a pasar por Samaria, por el camino que los otros judíos preferían coger por la costa. Los otros judíos preferían pasar por toda la costa bordeando el Mediterráneo para subir así, dar una vueltota, o se iban por el otro lado del Jordán, por lo que es Jordania ahora, subiendo, eso se llamaba Perea en aquellos entonces, y subían por todo ese lado ahí, dando una vueltota y cruzaban otra vez el Jordán por allá, con tal de no decir, yo pisé suelo samaritano. Y los que dudaban, porque dijeron, a lo mejor me metí en el terreno de los samaritanos, cogían así los zapatos y le sacudían el polvo, porque eso era una costumbre que no me llevé ni el polvo, porque esa tierra está contaminada, usted no quiere pasar por allí. ¿Sabe cuál era otro problema de cruzar por Samaria para llegar a Galilea? Que los McDonald's que habían en el camino en Samaria, la comida no era kosher. Estoy diciendo McDonald's, no vaya a pensar que había McDonald's, lo que habían era Wendy. Entonces, esa comida no era purificada según los que venían de Judea. Si el viaje era largo, ¿de dónde iban a comer? Por lo tanto, era algo que ellos consideraban. Dicen, no voy a pasar el trabajo, me voy bien por la derecha o me voy por la izquierda, no me voy por el centro. Pero vuelvo y digo, el Señor le era necesario pasar por Samaria. Cuando usted va leyendo hasta el versículo 4, no le dio el capítulo entero, usted dice, ¿por qué él era necesario? Pero usted se da cuenta que es que el Señor quería encontrarse con el Señor. Así somos nosotros, hermanos. El Señor nos ha dado a nosotros muchas personas a los cuales darle testimonio. Muchas veces no estamos todo el tiempo hablándoles, pero la mayoría del tiempo, por no decir todos, estamos dándole testimonio. Y eso es lo que el Señor pide que hagamos. Porque el Señor se mueve a través del testimonio suyo. Y se mueve a través de la palabra que usted tiene sazonada con sal, como dice la palabra del Señor. Usted es luz y usted es sal. Que nunca subestimemos el poder grande de Dios en salvar las personas. No es usted que los va a salvar. Cuando usted se pone a pensar y dice, ay, esta persona no conoce la palabra. Esta persona está metido un montón de problemáticas y un litigio allá. Esta persona también en un momento dado se congregó, así que lo que tiene en la mente es un mejurje de un montón de cosas. Y uno empieza a sumar las imposibilidades por las cuales esta persona específica no podría comprender el Evangelio y salvarse. Eso a usted no le toca. El Espíritu Santo es el que se encarga de limpiar toda esa confusión y salvar a la persona. Considere usted mismo cuánta confusión tenía usted en su mente, cuán complicado. Usted ha escuchado decir que hay personas que son bien complicadas. Yo decía, allá vive una señora, por allí cerca donde vive la hermanita Úrsula. Señora por allí, bien complicada, yo escuché decir, una persona complicada. Cuando yo sabía, me enteré de quién era que están hablando, dice, sí, bien complicada, una persona que no se puede acceder. Uno puede tener una conversación normal con la persona. Persona que es bien rebelde y peleona, y agayúa, y egoísta. Y usted sigue añadiendo el adjetivo por ahí para abajo. Entonces, eso podría en nuestra mente imposibilitar y decir, pues yo voy mejor a tratar con alguien que sea más sencillo, más fácil. Pero nosotros tenemos que estar donde el Señor nos tuvo, para darle testimonio a todos. El Señor ha llamado a todos. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. No son los mejorcitos, ¿okay? Sino son todos. Y el Señor, que nos salvó a nosotros, dése cuenta, usted puede decir, si el Señor me salvó a mí, salva a cualquiera. ¿Ven? Porque el Señor es bueno. Y eso estaba pasando, por eso es que Él quería pasar por Samaria. Dice que llegó entonces a una ciudad de Samaria, que se llamaba Sicar. Y junto a Sicar, de hecho como media milla, quedaba
la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Aquí fue que Jacob paró cuando salió de su tierra, escapando de Esaú. ¿Te recuerdas? Pues estamos estudiando eso recientemente. Y paró allí, en ese lugar. En ese tiempo la heredad no era de José, porque José no había nacido todavía. José eventualmente sería el 11º hijo de Jacob, pero todavía faltarían como 19 años cuando fue la primera vez que paró Jacob ahí. Y él regresó ahí eventualmente. ¿Amén? Y le dio ese lugar, esa heredad, ese lugar se lo cedió a José. Y allí Jacob y sus hijos habían cavado un pozo, porque el lugar es desértico. Para tener agua, pues habían hecho un pozo, y el pozo tenía 40 metros de profundidad, o sea, más de 120 pies de hondo, hasta que encontraron agua. ¿Te imaginas cómo sería la empresa para hacer esa excavación? Hoy día el pozo existe. Voy a mostrárselo aquí porque quería mostrárselo, pero como yo correctamente, a ver un momentito. Ahí está. Mira. Ahora mismo ese es el pozo de Jacob. ¿Dónde está el pozo? Está aquí. Dice, pero yo esperaba ver un pozo al aire libre. Pero es que muchas de estas, estos lugares existentes todavía en Galilea, casi ninguno está a la intemperie, porque ya han venido otros y han dicho, esto hay que preservarlo. Y le hicieron, ¿verdad? La iglesia ortodoxa griega le hizo una iglesia encima. Y aquí está el pozo, pero el pozo usted no, Dios le libre que usted tire ese cubo para buscar algo allí, eso está protegido. Amén. Pero ahora mismo tiene 23 metros de hondo. Antes tenía 40, ahora tiene 23. ¿Usted sabe por qué? Porque con el tiempo, las personas, para ver si era verdad que era hondo, le empezaron a tirar piedras. Déjame ver. Pues es tanto. Y con la pruebita esa se fue llenando de piedras, pero todavía tiene agua. ¿Okay? Y eso existe en una ciudad que se llama Nablus, se llama hoy. Ciudad allá, y está. Ya no le llaman Samaria, mucha gente, pero está dentro de lo que le llaman Israel, Galilea. ¿Okay? Segundito. ¿Muy bien? Los mapas, ¿te gustan los mapas? ¿Okay? Galilea está aquí arriba, donde vivía el Señor Jesús normalmente, Capernaum, ¿te recuerda? Nazaret, Bethsaida, Mar de Galilea, Judea, por acá abajo. Le era necesario pasar por Samaria. Pues él fue directo a llegar a Samaria, no tomó el camino de la izquierda, ni tomó el camino de la derecha, que era por acá, por Perea. El Señor iría a Perea un día, y allí se encontró al endemoniado Gadareno, se llama Gadara, esta parte aquí. Así que él dijo, no voy ni por aquí ni por allá, voy directo a Samaria. Y así se iba a encontrar con esta señora allá en ese lugar que le llamaban la herencia de Jacob o la herencia de José, y ese pozo estaba allí. Así que lo vemos, ¿verdad? Nuevamente aquí está el pozo. Ahora bien, el Señor se quería encontrar con esta señora. Amén. Dice, era la hora sexta, al mediodía. El agua no se buscaba al mediodía. El agua se buscaba o bien temprano, no había sol, o por la tarde cuando ya el sol se estaba poniendo. ¿Por qué esta señora estaba buscando agua al mediodía? Porque ella no quería que la gente la viera. Porque sabían, ¿verdad?, que aún dentro de los samaritanos ella no era bien vista. ¿Ok? Porque más adelante usted va a ver que no llevaba una vida, ¿ves?, muy prestigiosa. Así que ella decidió, yo voy a ir al pozo cuando yo sé que no va a haber nadie allí. Pero allí se encontró al Señor Jesús. Esa mujer de Samaria vino a sacar agua, dice el verso 7, y Jesús le dijo, dame de beber, porque estaba solo. Los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Comprar de comer? En una ciudad samaritana, unos judíos. ¿Está viendo? El Señor no le importaban estas cosas, porque Él sabía, amén, y Él mismo diría,
no es lo que comes, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina al hombre. ¿Ven? De la boca salen las cosas que están en el corazón. Eso es lo que realmente contamina al hombre, no es lo que comes. Pero la mayoría de la gente pensaba que lo que tú comías te contaminaba. ¿Qué judío en su juicio cabal iba a comer comida comprada, como yo le dije, en Samaria? Pero los discípulos, ciertamente el Señor los mandó a comprar de comer. Cuando se quedó solo, se encontró con la samaritana, tenía sed y le dijo, dame de beber. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú te atreves, siendo judío, pedirme a mí, que soy una mujer, y encima de eso, samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este asunto lo resalta Juan, porque esto no es que Jesús no lo supiera, ni ella no lo supiera. Se sabía, porque todo el mundo lo sabía, era conocimiento público. No se tratan entre sí. ¿Amén? ¿Por qué? No se trataban entre sí los judíos y los samaritanos. Dice, pero eran personas que vivían como que en la misma región. Esa región no es tan grande. Como si alguien dijera, pues ¿sabes qué? Los que viven en el centro de la isla no querían nada de saber de los que viven en Ponce, porque Ponce es Ponce. ¿Verdad? Porque si Ponce es Ponce, estás en Ponce, llegaste a la gente que dice, sí. Los que viven en el centro de la isla, eso no sirven. Si fueran, ¿verdad? En el contexto de aquí, no estoy diciendo en real, pero esto es para que usted pueda entender qué estaba pasando. ¿Y por qué era que ellos entendían que los de Samaria no eran deseables? Esto tiene que ver prácticamente como 300 años antes de cuando se desarrolla esta historia, cuando el reino del norte, se llamaba Israel, cayó preso de los asirios. Los asirios conquistaron el reino del norte y esto era algo que estaba predicho por el Señor. Cayó el reino del norte y cayó su capital, que se llamaba Samaria. ¿Amén? Y se llevaron cautivos a sus reyes y lo que hicieron fue que trajeron personas externas, asirias, sirias, edomitas, arameos, o sea, del norte allá, que no eran de esa área, y los trajeron y los pusieron allí con los poquitos de Israel que habían dejado. Con el tiempo, ¿qué pasó? Se mezclaron unos con otros. Pues el judío, eso de mezclar su raza con otra, era abominación. Así que esa era una razón. Estos samaritanos eran mezclados. La parte más importante era que los samaritanos, su religión, por así decirlo, su apego a Jehová, que no era mucho cuando ellos fueron conquistados por los asirios, ¿okay? Porque ese reino del norte se caracterizó porque todos los reyes, ninguno de ellos tenía temor de Dios. ¿Se acuerda cuando usted lee los Reyes y Crónicas? Dice, y este rey se levantó y fue rey e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ninguno de ellos, dice como los de Judea, hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios. Todos fueron malos. Y llevaron al reino apartado de Jehová, pero por completo. Por eso Dios los entregó en manos de los enemigos. Pero por aquellos que hubieran podido prevalecer en la palabra, ya de por sí se corrompió la religión al mezclarse con los pueblos vecinos, y con las generaciones que salieron terminaron con su propia forma de judaísmo. ¿Okay? Ellos no creían en los libros de la Biblia que no fueran los primeros 5 libros, solamente los libros de Moisés. Los otros libros ellos no creían en ellos. Y eso le da a entender a usted, si no tienen todo el consejo de la palabra que estaba en esos entonces, pues hay muchas cosas que ellos no creían. Una de las cosas que usted ve más adelante es dónde se supone que se adora el Señor. Pues a través de la historia, que usted ve que se establece el pueblo de Israel en la tierra prometida, eventualmente pasan al periodo de los reyes, y había una ciudad que se llamaba Jerusalén, que era de los jebuseos. Y estos jebuseos eran de los que se habían quedado en la tierra, aun cuando Israel se estableció allí. ¿Quién conquistó la ciudad de los jebuseos? ¿Ven? David conquistó la ciudad de los jebuseos e hizo allí la capital del reino. Y eventualmente allí fue que trajo el arca del pacto y la colocó allí en una tienda, en el tabernáculo, en el monte de Sión. Allí es que el Señor estableció para los judíos que se iba a adorar al Señor. Pasa el tiempo, 700 años más tarde, prácticamente, fast forward, venimos al periodo cuando cae el reino del norte,
Los asirios lo conquistan y pasa toda esta historia donde comienzan a mezclarse y dan a lugar los samaritanos. Los samaritanos entonces deciden que el lugar donde se adora al Señor, ¿okay?, tiene que ser algo referente a los primeros 5 libros de la Biblia, porque más ellos no creían ni en David, ni en ninguna de esas cosas, ni lo que dijo David, ni nada de esas cosas. Ellos no lo consideraban para nada, solamente lo que había dicho Moisés en la ley. Pues allí encontraron que la ley, ¿verdad?, había sido dada, había sido proclamada entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Usted recordará esto, ¿verdad? El monte Ebal está prácticamente aquí, y el monte Gerizim o Gerizim. Allí fue que se le leyó la ley al pueblo. Así que dicen, ese es el lugar. Allá los judíos, ellos dicen que es en Jerusalén, pero nosotros decimos que es en el monte Gerizim. Entonces, por eso era que la samaritana decía, ahí es que se adora a Dios. Y ese monte estaba cerquita, ese monte de donde ellos estaban, se ve, es allí que nosotros adoramos al Señor. Ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén. Esto más adelante va a ser en la historia, ¿okay?, entre las confusiones que esta señora tenía. Así que los judíos no querían saber de los samaritanos, ni los samaritanos querían saber de los judíos. Los samaritanos pensaban que los judíos eran unas personas bien elitistas, que pensaban que ellos eran mejor que nadie, que mientras los samaritanos fueron los que se quedaron en la tierra preservados, estos judíos de ese tiempo habían sido llevados cautivos a Babilonia y tuvieron que volver, mientras que ellos fueron los que sufrieron y se quedaron. Ellos tenían eso también en contra de ellos, eventualmente. Así que todas esas dificultades, muchas son políticas, otras son sociales, culturales, ignorancia y 20 cosas más, problemas de pecado que tenía esta señora, todo eso eran imposibilidades que usted va a ver a través de la historia que esta señora tenía. Al Señor no le importó nada de eso. Todas las razones que hubieran habido y que habían para él no ir, él las multiplicó por 0, siguió para adelante y le dijo a la dama, dame de beber. Ella dijo, yo darte de beber a ti. Primero, que los judíos y los samaritanos no se llevan, así que ¿por qué yo tengo que darte de beber a ti? Tú no quedas nada mío. ¿Sí? Y se supone que a esta hora no hubiera nadie aquí, entre líneas. Y él le dice, si tú conocieras el don de Dios, ese fue el grano. ¿Y quién es el que te está diciendo que le dé de beber? En lugar tú me pedirías y yo te daría agua viva. Amén. Él dice, ¿y de dónde tú vas a sacar el agua? Tú no tienes un cubo, una soga como yo. Tú no puedes sacar el agua. ¿De dónde tú me vas a dar el agua viva? ¿Okay? Y ella le repitió lo mismo que le había dicho, agua viva. ¿Okay? El agua viva que ella se refería era al agua de manantial. El pozo de Jacob, ese pozo, no era un sitio, no era un pozo típico. El agua que hay abajo venía de un manantial subterráneo. Eran aguas vivas. ¿Qué quiere decir? Que no son aguas estancadas. ¿Okay? ¿Usted sabe los gatos? Los gatos les gusta tomar aguas vivas. Los gatos no les gusta beber de un plato, el agua estancada. Si no hay más nada, se la toman, ¿qué remedio? Pero por eso es que los gatos, dice, ¿por qué el gato no toma del plato que le tengo ahí, que es agua limpia, y él prefiere tomar del charco? Porque el agua, ahí aquello es agua viva, agua que surgió de momento. Eso es su instinto, es así. Pues las aguas vivas eran el agua que estaba abajo en el pozo. Dice, esa agua viva está allá abajo, pero tú no tienes cubo y soga. Yo sí tengo cubo y soga. ¿Cómo tú me vas a ofrecer agua a mí? Si tuvieras agua, me la hubieras ofrecido tú a mí y no me la estuvieras pidiendo. Ella estaba pensando que le estaba hablando, claro, la manera normal humana, estaba hablando del agua real, como tal. ¿Okay? ¿Qué contexto está pasando aquí importante, hermano? Agua viva. La palabra del Señor nos habla de agua viva. Si tú vas a Jeremías 2:13, este asunto del contexto de lo que era el agua viva, comparándola con la verdadera bendición espiritual. ¿Ven? Búscalo aquí, rapidito. Jeremías 2:13, se busca rápido en la palabra, dice de esta forma, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Amén? Así que está poniendo en el sentido espiritual el Señor como la fuente de agua viva. Dice, ellos no quisieron el agua viva, prefirieron tomar agua estancada, y encima de eso ni estancada es, porque las cisternas donde ellos iban a poner el agua esa no retienen el agua porque tienen un boquete.
Así que son completamente imposibles. En Zacarías 14:8, ya casi al final del Antiguo Testamento, también hay otra porción que nos habla sobre las aguas vivas. Y vamos después a ir al Evangelio. Zacarías 14:8 dice: acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Usted recuerda lo que le habla allá en Ezequiel 47, ¿okay? Habla de cuando el templo de Jehová, de ese templo de Jehová, va a salir el agua. Dice: hijo de hombre, le decía Jehová a Ezequiel, mide el agua, dice, me llega hasta los tobillos. Mídelo otra vez, me llega hasta las rodillas, me llega hasta los lomos. Y en una le llegaba hasta la nariz. Como quien dice, el agua va cubriendo. Por eso dice, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. A eso se refiere. Y está equiparando aquí la bendición de conocer a Dios y salvar su alma con estas aguas vivas. Eran promesas que Dios había hecho a través de todos estos profetas de unos tiempos que iban a venir, donde iba a haber agua viva, real, espiritual, para tomar. En los tiempos que se escribían en los profetas no la había, en general, en sentido generalizado, pero iba a venir un tiempo de bendición donde esa agua iba a estar disponible abundantemente. A esto es que se alude en Juan 6, ahí mismo donde estamos. Se va al capítulo 6, verso 35, en el Evangelio de Juan. El Señor empezó diciendo, usted ha oído esto anteriormente: yo soy el pan de vida. Porque había pan normal. El que comemos nosotros, el que compramos en la panadería del supermercado, es pan normal. Pero el Señor es pan de vida. Porque ese pan, cuando se come, se le va el hambre para siempre. El hambre de buscar la verdad, el hambre de la salvación, el hambre de la bendición de Dios. Ya usted la tiene. Pero que quisiera agua viva. El agua viva sería similar. Si usted busca el capítulo 7, un poquito después, más adelante, verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la referencia bíblica es a Ezequiel 47, Juan 7, 37 al 39 y Zacarías 14:8. A esas aguas vivas que hablaba allá es la que se refiere. El Señor se equiparó con ellas. Yo soy el agua viva que mencionó el profeta allá hace mucho tiempo. El que de mí bebe no va a tener sed jamás. Amén. Y el versículo 39 explica, decía esto del Espíritu, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes que creyeran en Él, claro está. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto lo explica aquí el apóstol Juan, para que entendieran que el Espíritu Santo iba a venir después que Jesús se fuera. Amén. Que él estaba aludiendo de que el que creyera en Él, en su interior iban a haber ríos de agua viva, de vida eterna. Amén. Agua de vida que salta para vida eterna. Así que todo esto que está hablando Jesús con la samaritana, Jesús está hablando de agua viva. Ella está hablando, sí, de agua viva, de la que está cogiendo abajo en el manantial. ¿Verdad? Y ella no comprendía. Muchas veces cuando nosotros hablamos con las personas que no conocen al Señor, no comprenden. Y a veces esa es la imposibilidad que tenemos en nuestra mente. Dice, pero ¿cómo lo va a entender? Tú sabes todas las cosas que hay que entender en la palabra para poder comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Dios, como dice la palabra. Dice, ¿cómo van a llegar allí simplemente si yo lo que estoy hablando son 2 o 3 minutos con él o con ella? Entonces preocúpese de eso. El Señor es el que va a hacer la obra. ¿Amén? Hay muchas cosas que la persona no tiene que comprender para creer en el Señor y salvarse. Así fue con usted. Muchas de las otras cosas las comprendió después. En el mismo contexto que estaba explicando el hermano James esta mañana, la ilustración acerca del Señor Jesús pretendiendo lavarle los pies a los discípulos. ¿Okay? No, yo no quiero que tú me dejes lavarme los pies, yo te los quiero lavar a ti. En el contexto está, dice, esto tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay unos momentos de uno ser alcanzado por Dios para salvación.
Hay otros momentos, después que ya uno ha sido salvo por la fe, uno va comprendiendo más al Señor, va a través de la Escritura entendiéndolo más. No podemos pretender que las personas que no son salvas comprendan todo el consejo de la Escritura, porque usted tampoco era así cuando usted vino a Cristo Jesús. Amén. A menos que usted sí haya estado en una tradición religiosa. A veces las tradiciones religiosas quizás son más impedimentos que el venir en cero, porque a veces hay tanta confusión y tanta parsimonia puesta entre nosotros y nuestra mente que se torna en una carrera de obstáculos, porque son cosas que usted había creído, posiblemente aún cree, y usted está escuchando el Evangelio. ¿Amén? Por lo tanto, hay que ser fiel con el Señor y entender claramente. Poner la ilustración de la dama con el Señor. Amén. Entender claramente que el Señor es el que se le ahorra. Siguiendo bien de manera breve por encima de la palabra, ¿verdad? Para ir resumiendo lo que está pasando. Mira, hermano, dame de beber, me dirías tú, y yo te daría agua viva. No tienes de dónde sacarla, Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ese sí que es grande, porque ese fue el que hizo este pozo. Y mira si lo hizo bien, que después de miles de años este pozo está entero todavía. Ese sí que era buena gente. Jacob, ¿eres tú mayor que Jacob? El Señor más adelante diría, ustedes vinieron por ahí y vino Juan el Bautista y le dijo que tenían que arrepentirse y todo el mundo se arrepentía. Y aquí hay más que Juan en este lugar. Y por allá, hasta la reina de Sabá, de por allá abajo del Jurutungo de África, vino porque escuchó de Salomón. Y fue y hizo una expedición que le tomó meses llegar hasta para ver a Salomón. Y aquí hay más que Salomón, decía él. Como queriendo decir, si aquella se esforzó, no se van a esforzar ustedes. El verso 13 dice, cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo, del buen agente Jacob, va a volver a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré, no va a tener sed nunca. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora está explicando que el agua de vida, que es él, que da el agua, es para vida eterna. Ay, Señor, le dice ella, dame esa agua. Parece que lo había entendido, pero dice, para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Ella pensaba que había un agua, otra agua que no era del pozo, que uno se la tomaba y no le daba sed nunca. Sed física, como usted tiene sed ahora mismo, yo tengo sed. Pero no me desespero porque ya más tardecito voy a comer. Pero eso nos pasa, el agua que usted se toma le da sed enseguida. Si usted le dice, usted tiene sed, no tome refresco, toma agua. Es verdad. El refresco como que un chispito y después le da sed otra vez porque las cosas que tiene. Pero como quiera que sea, la mejor agua que usted puede poner una botella de agua Perrier, si usted toma agua Perrier. O la otra, hay una agua azulita así que vale un montón, y vale 6, 7 pesos una botella de agua. Agua, como uno dice. Pero esa agua, no es que dice, si toma la botella de agua de 7 pesos, se la toma una vez a la semana, porque por lo menos esa dura más. Es la misma agua y es lo mismo. Amén. Ella decía, si hubiera un agua que durara mucho, esa es la que yo quiero. Pero no había entendido el sentido espiritual de lo que el Señor estaba hablando. Le pasaba como a Nicodemo. El que no nace del agua del Espíritu y no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero ¿y cómo uno puede nacer otra vez siendo un viejo? Él estaba tomando, yo soy viejo y soy grande y gordo. Encima de eso, yo voy a volver a nacer otra vez si mi mamá era chiquita, bajita. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Sí. Entonces, no entendía, dice, no te puedo estar hablando de eso, porque eso es imposible. ¿Y quién tú has visto que lo haya hecho? Pero no le nacía porque las cosas espirituales son fuera del alcance al que no tiene el Espíritu. Pero al que no tiene el Espíritu es que le estamos predicando, al que no ha sido salvo. Porque el Señor es el que va a hacer la obra milagrosa para que pueda comprender lo que tiene que comprender para creer en el Señor. Lo que hay que creer en el Señor para vida eterna. Así que dice, esa agua no le va a dar sed a nadie nunca. Dame esa agua, Señor. Dijo, cuando el Señor Jesús se dio cuenta que ella no estaba entendiendo, no era sorpresa que ella no estuviera entendiendo lo que él quiere decía, le cambia el tema abruptamente y le dice, vete, llama a tu marido y ven acá. ¿Cómo el Señor le pide que venga a su marido? Porque el Señor, como sabe todas las cosas, sabía que ella, con el hombre que estaba viviendo, no era su marido.
y que había tenido 5 maridos antes, pero que ahora tenía, no estaba casada con él. Era el sexto que tenía. Dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y ella ahí entonces se impactó. Dice, este no es de todo esto por aquí. Nunca lo he visto. Y él sabe, como dice, vida y milagro mío. Sabe los detalles de mi vida que solamente los que viven alrededor de mí en la aldea conocen. Los que viven en Sicar saben. Por eso ella le dice, Señor, a mí me parece que tú eres profeta. ¿Ves? Que ya estaba entonces cambiando de las cosas del mundo a donde el Señor quería. Dice, pero le presenta otra dificultad. Oye, me parece que tú sabes de estas cosas, ¿verdad? Tú eres profeta. Porque mira esto. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, donde los samaritanos decían que ahí era que se adoraba al Señor. Pero ustedes dicen, los judíos, que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Dice, empezó con una tontería que no tenía nada que ver. ¿Ok? El Señor lo va a clasificar como una tontería porque ya eso no tenía validez en el tiempo que estaban hablando aquí. Dice, nosotros, o sea, eso pasa a veces, muchas veces. Usted le va a hablar a alguien y le dice, yo soy de tal iglesia. Entonces usted se le ve, el Espíritu le da testimonio que esa persona no puede ser salvo, porque usted lo ve, el Espíritu le da testimonio. Dice, pero yo voy a tal iglesia. Puede ser que frecuente una iglesia, pero no quiere decir que ir en la iglesia es salvo. Los cajos van a la iglesia también. Los cajos van a la iglesia, la Biblia van a la iglesia, los ordinarios van a la iglesia, los micrófonos están en la iglesia, pero no son salvos. Personas que van a la iglesia. Pero una vez que estamos testificando, y alguien nos dice, sí, yo voy a la iglesia. Nena, ¿cómo es que se llama la iglesia que vamos? Pues imagínate que él no sabía ni la iglesia que iba. A lo mejor que había escuchado el corito que decía, no me importa la iglesia que vaya. Lo cual es disparate, ¿verdad? Otra cosa, otro cuento. Pero el varón se acordaba ni la iglesia que había. ¿Qué iglesia va a ir a ninguna? A lo mejor visitó 2 o 3 como excusa, lo ponen como un escudo. Ella lo puso como un escudo. No podemos, no somos compatibles. Porque ustedes dicen que es en Jerusalén que se adora, pero nosotros decimos que es aquí. Ustedes dicen que es en el monte Sion, nosotros decimos que es en el monte Gerizim. Y eso somos diferentes. No somos de un pájaro las 2 alas. Somos diferentes. Por eso es que yo estoy como que me está interesando lo que estás diciendo, pero no es compatible conmigo, de la forma que a mí me criaron. Eso está por ahí, rondando en todos sitios. Le van a decir, sí, yo me crié en una iglesia tal, para no decir el nombre, en una iglesia tal. O mi papá y mi mamá son de la iglesia tal, de esta iglesia grande que está en la Nueva allí. Ah, sí, iglesia grande, qué bien. Esta es la gran pregunta. ¿Y tú? Y ahí sale el resto, sale por ahí para abajo. Sí, yo he ido de vez en cuando yo chiquito, yo era maestro de escuela dominical. Sí, conozco yo unos cuantos. Conmigo trabajan 3 ex maestros de escuela dominical. Y mi pregunta hacia los 3 es, ¿qué pasó? No sabes explicar qué pasó. Mi exhortación de ellos ahí. ¿Qué aprendiste de la Escritura? ¿No aprendiste del Dios verdadero y su Hijo Jesucristo? Jesucristo vino y su mano murió por tu pecado para salvar tu alma. Eso. Cambian el tema. Uno de ellos es este es mío actual. Muchos años. ¿Tú ves cómo es la cosa? Una vez, una historia de la vida real. Yo muchacho, llegaba en una iglesia allá en Aguadilla y hicieron un llamado a convertirse a Cristo. Y la directora de escuela dominical pasó al frente. Y entonces allá los diáconos decían, ¿qué se confundió? A lo mejor entendió que el llamado era para comprometerse al servicio al Señor o algo así. Y le dijeron así, ¿usted viene a comprometerse al servicio al Señor? No. Yo vengo a recibir Cristo. Yo vengo a confesar a Cristo como Salvador. Entonces la gente sabe. Yo me acuerdo que los diáconos hacían, como dice, delante de todo el mundo, esto no puede ser verdad. Y ellos sí que ella quería convertirse a Cristo Jesús, porque ella había estado 35 años de maestra de escuela dominical y después directora de escuela dominical, y ella se había dado cuenta ese día que el Señor la redarguyó, que ella hablaba de 20 cosas que no sabía porque ella no había conocido a Cristo Jesús como Salvador todavía. Porque es que hacer las cosas se pueden aprender.
Y por aquí la historia dice, tiene muchas cosas históricas, pues yo cuento la historia y hablo, yo digo lo que me digan, me enseñaron que yo dijera esto, con este tópico en esta parte, yo digo, eso se puede aprender. ¿Cuántos arqueólogos por ahí, arqueólogos bíblicos no son cristianos? ¿Cuántos eruditos que escriben comentarios del texto bíblico no son salvos tampoco? Un montón, de hecho la mayoría. ¿Y cómo es posible que uno conozca la Escritura y no conozca a la Escritura, a la palabra viviente? Eso pasa. Esa imposibilidad es imposibilidad. Es un obstáculo, puede ser un obstáculo, pero el Señor rompe todos los obstáculos. Por ende, esta directora de escuela dominical se salvó. Ella pudo haber dicho, me quedo aquí. No se enteren que Dios me dio convicción de que yo no soy salva, pero ella decidió salvar su alma, pasar al frente. ¿Sabe la vergüenza que tiene que haber pasado? La vergüenza no le importó, ¿ok? Porque principalmente era salvar su alma, lo que estaba en su corazón. Amén. Vete y llama a tu marido. No, no tengo marido. Porque tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora ni casada estás. Nos da también un contexto que no es el tema de ahora. Pero tú sabes que hay personas hoy que dicen, yo convivo, es como si estuviera casado. Porque los que están casados. Y hay un certificado que dice que están casados. Los que conviven, no. Entonces, si usted considera que es como estar casado, ¿por qué no se casa? Pero no se casan porque hay otras consideraciones que no tienen nada que ver con el amor. Tienen que ver que, mira, que si me dejo, si me sale mal, si me sale títere, si me sale bojachón. Pues, si le puede salir bojachón o títere, es que usted sabe que ya eso está en cierne, ¿verdad? Porque usted conoce a las personas. Si usted estuviera en Cristo, el Señor se aseguraría de que usted estuviera con la persona que es. Estoy hablando de los muchachos jóvenes de hoy. Andan así. Eso que dice que los matrimonios han bajado. No es que la gente ya no está conviviendo, es que no se quieren casar. Esto nos ilustra que lo que Dios considera como matrimonio son los que delante de las autoridades que Dios ha puesto en este mundo se certifican como que están casados. Son un paréntesis que no tiene que ver con el tema, pero por eso era que el Señor nos dijo, sí, podía haber llevado años con ese último que estaba, pero no por eso se consideraba que estaba casada. De hecho, ni los samaritanos lo consideraban a ella que estaba casada, sino que estaba en concubinato. ¿Ok? El que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya, entonces es que ella le trae lo de los montes. Y él le dice, mira, el 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque los montes no son lo importante. No es que yo me trepo en esta montaña y adoro y no sirve porque no es la montaña otra. Porque no es esta pelea chiquita. ¿Usted se acuerda antes? ¿Por qué salió el Señor Jesús? Dice, salió de Judea porque estaba la pelea aquella de que si los discípulos de Juan, si bautizan más o bautizan menos que Jesús, que los discípulos de Jesús. Esa pelea completamente ridícula, no tiene nada que ver con la salvación de las almas. El Señor huyó de ese punto y llegó hasta aquí. Aquí se encuentra con un caso similar. Dice, tú dices que te crees a ti cuando ustedes dicen que en Jerusalén que se adora y nosotros estamos seguros, pero nosotros vivimos aquí, somos de aquí, tú estás aquí, tú no estás en tu tierra, tú estás aquí. Aquí se adora en el monte ese que está allá atrás, Jerez. Jesús le dice claramente, dice, no va a venir un día donde no va a ser importante que ustedes adoren el lugar. Y le dice raspado, porque ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran un Dios que ustedes no conocen. Porque para conocer a Dios hay que tener todo el consejo de Dios. El Señor sabía exactamente cuál era el problema de los samaritanos. Dice, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Usted le dice eso hoy a la gente y le está malo también, pero es la realidad. ¿Y por qué Jesús tiene que ser judío? ¿Por qué en la carne Jesús tiene que ser judío? Porque sí. Porque el Señor quiso que fuera así. El Señor pudo haber escogido al pueblo esquimal. Y allá el Señor se le reveló a los esquimales y se encarnó el Señor Jesús en un esquimal. Entonces todo el mundo iba a tener que ir a pasar frío para allá a conocer la verdad. Si Dios hubiera querido, pero Dios escogió a este pueblo y dijo, yo no escogí a ustedes, dice el contexto, porque ustedes eran la gran cosa, sino para mostrar en ustedes mi misericordia. Todo lo contrario. Y todavía muestra su misericordia sobre ellos. Y están haciendo todo lo que están haciendo hoy. Ustedes no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ellos, pero su misericordia está sobre ellos. Porque el amor de Dios es así. Tiene un propósito con ellos que todavía no ha terminado. Volviendo aquí,
La salvación viene de los judíos. El Señor Jesús encarnado venía de los judíos. La salvación venía de los judíos. Le gustara o no le gustara. Él dijo, esto del monte no tiene nada que ver. En un momento dado eso no va a ser importante. Y que el verso 23 dice, ahora mismo no es importante. La hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre está buscando que esos adoradores son los que le adoren. O sea, no los que están diciendo, si no me trepo en este monte no sirve. Y si no estoy en el otro monte tampoco. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tu corazón. Está diciendo Jesús, el Señor está buscando no gente que tengan religión, ni que estén siguiendo tradición. El Señor está buscando los que realmente le conocen, los que le han conocido como Salvador, los que le honran como Dios creador, amén, y como un Dios que se encarnó para alcanzarles a ellos para salvar. Eso es todo lo que está implícito en lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. No tiene nada que ver. ¿Verdad que no tiene nada que ver? Si usted dice, si yo no voy a la iglesia no puedo orar, eso no es bíblico. Si yo no leo la Biblia en la iglesia, no la puedo leer en otro sitio, porque donde único lo entiendo es en la iglesia, porque allí es que Dios está. Tampoco es así. Por eso es que la enseñanza bíblica no tiene nada que ver con el lugar donde usted está. Es donde está la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? En usted. Cuando el Señor le salva, Él pone su presencia en usted. Amén. Diferente a aquel tiempo. En aquel tiempo sí era relevante, porque usted leyó que el Espíritu aún no había sido dado. Usted lo leyó conmigo ahorita en el capítulo 7. Así que era importante. Definitivamente no tenía nada que ver con el monte Gerizim de los samaritanos. Pero la confianza que tenían los judíos es decir, nosotros sí, es en el monte Sión. Ellos pensaban que solamente porque estaban en el monte Sión, que Dios estaba con ellos. Y se le olvidaba que Dios es Espíritu. Y Dios quería que le obedecieran y le adoraran como Él quería. Dice, por eso es que esos son los adoradores que está buscando el Padre. Y ahí la mujer cayó más en tiempo. Y yo sé que ha de venir el Mesías. El que le llaman el Cristo, o sea, el ungido. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Ahí es que se va a saber lo que es de verdad. Le quería decir, ahí es que se va a saber lo que es de verdad. Y Él le dice, yo soy el que habla contigo. Ahí de momento hay una interrupción. Pero dijo yo soy. Fíjate que Él deliberadamente usa el nombre de Jehová. Yo soy. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se reveló a Moisés? Yo soy el que soy. Yo soy el Eterno. Y a través precisamente del Evangelio, Juan dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. ¿Ven? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. El Señor hacía ese énfasis específicamente para que los judíos entendieran que Él era Dios encarnado. Y es lo que está diciendo aquí. Yo soy. Y yo soy está hablando contigo. Entonces, estoy seguro que ella ahí se impactaría. Lo que pasa es que está trasladado en la historia, porque ahí vienen los discípulos e interrumpen. ¿Qué venían los judíos? Los discípulos con la comida. Habían ido a Wendy, como yo le dije. Trajeron la comida. Interrumpieron. Y estaban maravillados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Los varones no hablaban con las mujeres en público, a menos que fueran su esposa o su familia cercana. Eso era algo culturalmente mal. ¿Okay? Se veía mal. Hablaba mal del varón. Y hablaba con una mujer en público. Y eso era un lugar público. Encima de eso la mujer era samaritana. ¿Ven? No se podía hacer. Pero nadie le preguntaba, ¿qué hablas con ella? ¿Qué le estás preguntando? Nadie se atrevió a decirle nada, porque ellos sabían que el Señor tenía una razón. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, oye, fue a buscar a los hombres a la ciudad. No se lo dijo a las mujeres. ¿Te estás fijando en lo que está pasando aquí? Ella dijo a los hombres, que eran los que podían tomar decisiones. ¿Va viendo? Es el contexto antiguo, no se enoje conmigo. La que se dice, ay, que yo soy mujer y yo tomo las decisiones en mi casa porque yo soy soltera. Sí, está bien, eso está bien. Pero en este contexto, en este lugar, ella fue a los hombres de la ciudad y le dijo, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho.
Dice, ¿no será este el Cristo? Entonces, usted ve que esta mujer se convirtió en misionera de momento. Y hacía unos segundos no sabía no creía ni en la luz eléctrica. ¿Va viendo? ¿Quién hace eso? Eso lo hace el poder de Dios. La mujer rápido fue y lo primero que pensó es, yo tengo que contarle esto a alguien. ¿Cómo va a ser? Ya sentía el poder de Dios, la misericordia de Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando mientras el Señor Jesús le hablaba. Y estoy seguro que fue a testificarle eso a los hombres. ¿Usted sabe lo que está pasando aquí? Este me ha dicho todo lo que he hecho. Y llega, y cuidado que ha sido mucho lo que has hecho, estaría pensando él. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad corriendo y vinieron a él. Mientras eso sucedía, los discípulos le decían, Rabí, come. A eso fuimos a buscar comida. Y él les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y entonces ellos, pensando como en sentido físico, decían, ¿tú ves? Alguien vino y le trajo de comer. Él no esperó que nosotros fuéramos a comprar comida. ¿Va viendo? Es la naturaleza y no de, ay, bendito, estos discípulos no pegan una. No, no es eso. Nosotros somos así también. Porque nosotros vivimos en un mundo físico. Lo primero que se nos ocurre es una explicación física. ¿No pasa? ¿Quién no va a pensar? Allá, fulano pidió oración porque tenía una masa maligna. Pero cuando le hicieron un CT, no tenía la masa. El segundo CT. No me diga que usted no piensa al principio. Eso fue que el primer CT se lo hicieron mal. ¿Por qué? Y usted dice, no. Fue que Dios obró. Y ciertamente Dios obró. Pero si somos sinceros, no es que no sea natural, es que es natural, porque nosotros estamos viendo aquí, y es verdad que a veces hay análisis de eso, hay imágenes de esas que las hacen mal. Pero ese caso de que hacen el segundo CT y no sale, ocurre bien a menudo, ¿usted se ha dado cuenta? Entonces todos los otros lo hacen mal. No es más bien que Dios está obrando con poder, contestando oración. ¿Para qué usted ora entonces? Entonces el Señor nos lo devuelve a nosotros y dice, como caso nos dijera en el oído, ¿y para qué oras? Si oras es para que yo conteste, pues contesté. Entonces uno tiene que corregirse, darle la gloria a Dios. Amén. Y sucede a menudo. Pero nuestra primera naturaleza es pensar, ¿tendría una masa de verdad? No fue que se había comido una bola de mofongo y no lo había bajado todavía, la tenía ahí. Y esa es la mente de uno. Y es lo que pasa aquí. El Señor dice que Él tiene otra comida y estarían buscando a ver dónde estaba la otra comida que Él se iba a comer. Y Él le dice con paciencia, le dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y dice, es de otra comida que Él está hablando. Pero como ellos tenían en su mente, dice, ¿de dónde nosotros vamos a conseguir algo bastante bueno en Samaria que nosotros judíos podamos comer? Ellos tenían ese problema también. Y después que habían pasado trabajo de buscar lo mejorcito, ¿verdad? Ciertamente algo que no tuviera lechón. Los samaritanos comían lechón, comían crustáceos y otras cosas que no se supone que comían los judíos, ¿verdad? Buscaron lo que fuera menos objetable, se lo trajeron. Él decía que no tenía hambre porque tenía otra cosa para comer. Entonces ahí tuvieron que entender precisamente que era lo que él decía. Dice, ustedes no dicen, faltan 4 meses para que llegue la siega. Como que dice, ustedes son expertos viendo, mira el tiempo, el fresquito que hay, la luz, cómo se está poniendo el sol. Faltan como 4 meses para que venga la cosecha. Ustedes no son expertos ahí. Dice, pues miren ahora, miren. Levanten la vista y miren los campos, a ver si no es verdad que están listos para la siega ahora, no en 4 meses, ahora. Ellos entendieron que él no estaba hablando del trigo, que el grano estuviera maduro. Estaba hablando de los que estaban perdidos, estaban a punto de creer, ¿como quién? Esta señora, como los de Sicar. Estarían ellos pensando, la salvación es para los samaritanos también. Más adelante, Hechos 9, se le aparece el ángel y le dice a Pedro, vete a la ciudad de Cesarea, porque
allá hay un varón llamado Cornelio. Él con toda su casa quiere escuchar. Cornelio era romano. Si los samaritanos eran despreciables, más despreciables como basura eran los romanos. Y Pedro fue allá, reluctantly, como dirían en inglés, ¿sabes? Fue porque el Señor le pidió que fuera. Y él lo dijo. Ustedes saben, cuando llegó a casa con él, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Pero yo estoy aquí porque Dios me mandó. Y empezó a predicar el evangelio. Si usted lee, no puede haber pasado un minuto. Y todo el mundo creyó. Dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos allí. Y los que estaban con, ¿verdad? Los guardaespaldas de Pedro, yo no me los guardaespaldas, eran los que estaban acompañando a Pedro, más bien. Dijeron, Jehová le está dando salvación, ¿okay? A los gentiles también. Nosotros pensábamos que eran para los judíos nada más. Y usted dirá, mira qué revelación, pero eso ya había sucedido aquí en Juan capítulo 4. Unos años antes de que ocurriera aquello allá en Cesarea, una ciudad completamente gentil. Aquí le dice el Señor, los campos están listos para la siega. Dice, el que siega, o sea, el que trabaja, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Como dice, unos siembran la palabra y otros cosechan. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va a testificar, no necesariamente la persona va a creer en ese momento, pero usted sembró la palabra. Y puede haber que haya un montón que estén sembrando y sembrando a través de los años. Usted dice, ¿y qué pasa? Y va a haber un momento que va a haber una cosecha. Es posible que todos los que sembraron antes se murieron de viejo, pero el Señor va a permitir que su palabra no regrese vacía. El Señor es fiel en su palabra, hermano. Aquellos que han escuchado la palabra, amén, y el Señor les ha mostrado su misericordia. Solamente falta que crean y se salven. Alguien va a estar presente para tener esa siega, esa cosecha de un alma salvada. Bien. Por eso es que es verdadero el dicho, dice, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Como dice, ustedes están aquí para cosechar lo que ustedes no sembraron. Con otras palabras, ¿cuántos de ustedes han venido a sembrar en Samaria? Yo ni por Samaria paso, dirían algunos. Que tú veas, otros en otro momento, generaciones y siglos antes habían sembrado la palabra allí. Lo que faltaba era corregirle y hablarle de la verdad completa, que era lo que había hecho el Señor Jesús. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque ella daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Eso es lo que les impactó a ellos, el milagro. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Diferente a los de Gadara, que cuando el Señor sacó los demonios de aquellos que tenían miles de demonios y los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos se tiraron por el barranco y se murieron, los de Gadara le dijeron, Señor, y le rogaron que se fuera de aquellos entornos. Va viendo bien diferente. Le dijeron a Jesús que se fuera. Qué cosa más trágica, ¿verdad? Aquí le dijeron, quédate con nosotros, y se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y le decían a la mujer, ya nosotros no creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, esta es la palabra ginescos que estaba diciendo antes, nosotros conocemos a ciencia cierta que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos, en 2 días se predicó y se evangelizó esa ciudad allí. Nunca subestimemos lo que el Señor puede hacer. Se salva uno de una familia y el Señor pide como pólvora por ir para arriba. Con el testimonio, el Señor utiliza todas las cosas a su poder para salvar las almas. Acuérdate, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No subestimemos nunca. La samaritana es un gran ejemplo de cómo el Señor obra con poder para salvación en los insalvables. ¿Cuántas razones había para que ella no se salvara? Los samaritanos no merecen perdón. Los samaritanos están condenados ya. Y a veces uno podría pensar eso de tantas personas que andan en brujería, pillería por ahí, en pecados morales de esos terribles. Eso ya, esa alma la tienen dañada, el Señor no los puede salvar. El Señor no ha dicho de ningún pecado
pecado que no se puede salvar. El único pecado de la cual la gente no se salva es rechazar la palabra del Señor. Es blasfemar contra el Señor, es conocer la verdad del Señor revelada a través de su Espíritu y decir que no. ¿Amén? ¿Qué sucede? Seguro que sucede, si no el Señor no lo hubiera mencionado. Pero lo que más sucede es que aún los que son insalvables, según nuestro criterio, el Señor les salva. Tenemos que dejar usar como el Señor se dejó usar aquí. Amén. El Señor estaba aquí en su forma física. Usted lee en Hebreos, dice, un sacerdote así nos convenía. Porque Él se puede compadecer de nosotros. Porque Él fue sujeto a lo mismo que nosotros. Usted tiene que pensar ahí, Señor. El Señor Jesús era Dios. Pero en su cuerpo estaba con las mismas dificultades que nosotros tenemos. Pero no tuvo pecado. Amén. Por eso es que consideremos a este que tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nuestro ánimo no se cante hasta que nos quedemos desmayados. Claramente. Así que si el Señor obró allí, hermano, en esa mujer, ¿quién estaba pensando en esa mujer para salvación? Nadie. Señor Jesús. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Ok? No era porque era más cerca. Era porque Él quería que esta mujer tuviera la oportunidad de salvarse y se salvó. Y no solamente eso, Él estaba pensando en Sicar completo. Qué cosa más terrible que en ese lugar Sicar, donde se había revelado la gloria de Dios, muchísimos años antes, hubieran ahora perdido. Pero el Señor no quería que fuera así, le dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. Dice, ya no creemos por lo que esta mujer nos dijo, ahora creemos porque nosotros mismos hemos visto que Él es el Salvador del mundo. Amén. Oramos. Señor Padre Santo, en esta hora dándote gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos has dado hoy, Señor, y por tu palabra que hemos podido considerar de nuevo en esta mañana. Santifica esta palabra en nuestro corazón, la podamos comprender, Señor, pero mayormente, Señor, que veamos cómo tú nos utilizas y nos puedes utilizar para la salvación de otras personas. Ayúdanos a verlo así, Señor, y a ver a las personas como tú las ves. Como que podrán estar en unas vidas complicadas, en un montón de complicaciones, impedimentos, confusiones, errores y cuanta cosa, pecados que los acosan y los asedian. Pero tú tienes poder para romper el yugo del pecado, la confusión del diablo, la confusión, Señor, de las parsimonias humanas y todas estas cosas, el pesar de las tradiciones y todo eso, y romper y aclarar y a través de todo ello penetrar con tu palabra para salvar las almas. Asimismo, Señor, somos tus instrumentos. Ayúdanos a hacerlo así, Padre Santo, en esta comunidad. Prepara nuestra mente, nuestra alma, ahora cuando vayamos próximamente a salir a evangelizar, para que tú nos des palabra sazonada con sal, palabra de luz, palabra de vida, palabra de testimonio. Gloria a Dios que podemos decir, nosotros sí sabemos de lo que estamos hablando, porque tú nos has salvado ya, Padre Santo, por la fe en tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser tus instrumentos, Padre. Padre Santo, bendícenos ahora, Padre, en esta hora, que podamos, Señor, ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a vivir para honrarte, Señor, a través de esta semana. Regrésanos el martes, el viernes, el domingo nuevamente, Padre. Y que tú, Señor, te muevas con poder a través de nosotros en esta semana, Señor. Que todo lo que hagamos, como dice tu palabra, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo así. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanito. Dios me les bendiga a todos.